Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarle. Gracias por continuar con nuestra programación. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Gracias por estar, desde luego, bien informados desde tempranas horas. Queremos, como siempre, acompañar, estar con ustedes, siendo solidarios. Precisamente cuando estamos viendo de muchos casos de contagios que se están presentando ya del COVID-19, tal y como se había advertido en su momento, que íbamos a tener un repunte. Es importante no bajar la guardia, mantener los protocolos y sobre todo también protegerse con estos vientos y estas bajas temperaturas, que si bien es cierto, tenemos el tema de la pandemia, pero que también están impactando mucho en la población y están ocasionando resfriegos. Así es que desde ya proteja bien a los niños, proteja bien a sus adultos mayores y sobre todo todos cuidémonos, porque de eso se trata esta situación. Bueno, en el marco de lo que hemos venido tratando en estos días, que tiene que ver con la celebración del día 16 de enero, día en el que se conmemoran los acuerdos de paz, el día de ayer en la Asamblea Legislativa hubo mucha actividad, entre ellos se derogó precisamente la conmemoración de los acuerdos de paz, que marca la fecha del 16 de enero, y por supuesto también se dio paso a la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto. Esto fue una iniciativa presentada por la bancada CIAN y que fue respaldada por los partidos GANA, PDC y PCN. No así el resto, que en su momento mostraron también, digamos, la oposición o su crítica a esta medida. El país ya no celebrará la amnistía de Arena y FMLN, era parte del discurso que utilizaron, se dieron a conocer ahí en la sesión plenaria del día de ayer. Ahora el 16 de enero pasará a ser el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Esta mañana, para hablar de estos y otros temas de país, nos acompaña acá en nuestros estudios la diputada del partido FMLN, Anabel Belloso, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un placer poder estar acá, dialogar también sobre estos temas de importancia para la población, empezando pues esta jornada del día miércoles ya dispuesta. Ok, muchísimas gracias. En su momento, en esta primera parte, también se va a incorporar la diputada por el departamento de San Miguel, siempre por el FMLN, Dina Argueta, y con quien vamos a también abordar estos y otros elementos que colocamos sobre la mesa. A ver, ¿cuál es el momento oportuno en el cual ustedes también han dicho que no es correcto menospreciar, porque el tema de los acuerdos de paz tiene dos vertientes? Una, que destaca, resalta lo que fueron el fin del conflicto armado, pero por otro lado también las serias críticas que ha llevado precisamente a la bancada CIAN a derogar precisamente el decreto que daba por la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz y ahora le da paso al Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Bueno, en primer lugar, condenamos que se haga un uso o una instrumentalización del dolor que tienen las víctimas y sus familias. Es una realidad que las víctimas a lo largo de los años pues han estado esperando se les garantice el acceso a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación y la garantía de la no repetición de lo sucedido en el conflicto. Pero decir que con el cambio del nombre, digamos, de la conmemoración de una fecha que no solo a nivel nacional, sino que ante la mirada del mundo colocó a El Salvador como uno de los países con la capacidad de que a través del diálogo, del consenso, pudo poner fin a un conflicto y abrir paso a un proceso de democracia, a un proceso de paz, que obviamente no era automático que firmada la paz se iban a cumplir todas las garantías o se iba a alcanzar todo lo escrito en los acuerdos, sino que era un compromiso de las partes de poder iniciar ese proceso.
puso fin a un conflicto que estalló en su momento, dadas las condiciones críticas impulsadas, pues, o ante la ausencia de política pública por parte de aquellos gobiernos de turno de la dictadura militar, donde el tema de la represión, la no participación de la pluralidad de pensamiento, de expresión, era estaba a la orden del día. El tema de la pobreza, la violación a los derechos laborales eran también un tema cotidiano, y hoy preocupa porque obviamente no es hoy con esta acción que vemos el interés del gobierno de turno, del régimen con características autoritarias que hoy está al frente del gobierno de El Salvador y que además tiene una parte mayoritaria en la Asamblea Legislativa, el interés de borrar ese proceso de la historia. Nuevas Ideas debe entender que no es cierto lo que ellos quieren hacer creer, que la historia empezó en el 2019. No les gusta que se les diga, pero que ellos existan como partido político, incluso es producto de lo que se alcanzó con los acuerdos de paz. Previo a eso no se permitía que la gente se organizara de manera libre, que la gente se pudiera expresar. Y claro, hoy vemos claros retrocesos porque un gobierno con características autoritarias, dictatoriales, lo que menos quiere es rescatar la historia, porque si la población no mantiene viva esa memoria, obviamente olvida por dónde hemos pasado, lo que hemos vivido, y fácilmente viene ahora otro con tintes o al menos de nombre calificado de nuevo, pero ejerciendo las mismas prácticas de características autoritarias que llevaron al conflicto armado. Y por lo tanto es una irresponsabilidad porque por un lado ponen a las víctimas, pero cuando han tenido oportunidad de reivindicarlas, no lo hacen. Yo preguntaba ayer, ¿será que acaso se sentaron con las víctimas, sus familias, con las organizaciones que a lo largo de los años han acompañado todo ese camino de búsqueda de justicia de las víctimas para establecer esta iniciativa? Si las víctimas siempre han solicitado que sea en el marco del mes de agosto, por diferentes fechas que no solo aquí se reivindican, sino que es a nivel mundial, el tema de la desaparición forzada y otros temas y otros elementos que en ese mes se conmemoran. Por lo tanto, no se les puede creer, es un discurso de doble moral. Como veíamos el titular ahí del medio, que es el medio del gobierno, el medio oficial, que se pone fin a la amnistía, si los acuerdos de paz no tienen el marco de la amnistía, esa es otra ley. Hay un elemento, digamos, de esencia en esta discusión y que es parte de la acción argumentativa que ha llevado a la bancada CIAN para poder de alguna manera haber derogado este decreto, creo que es el 685, que se creó en 1993, un año después de la firma de los acuerdos de paz, para que tiene que ver precisamente con el tema de la reparación del daño a las víctimas. Yo creo que ese es el elemento clave, que no se ha logrado hacer o no se logró hacer en los gobiernos subsiguientes a partir del 93 hasta la fecha, y por consecuencia sostienen ellos, es necesario, más allá de dar un regocijo de quienes firmaron esos acuerdos de paz, pero se olvidaron de las víctimas. Ese es el elemento clave que está en discusión, sobre la base de la cual motivaron, según lo expresaron ayer en la misma sesión plenaria, la derogación de este decreto. En primer lugar, el conmemorar ¿Hay un mea culpa en esto? El conmemorar una fecha no es conmemorar personas o a quienes en ese momento, por delegación de las partes, firmaron el acuerdo, sino que es conmemorar un suceso que permitió abrir el camino de la construcción de paz y de un proceso democrático que obviamente no era perfecto. Si yo debo traer el antecedente, por parte del FMLN en aquel momento hubo mucha demanda y se hubiese querido que el acuerdo, por ejemplo, incorporara más elementos en materia económica, en materia social. De acuerdo. Pero era un paso importante. La mayor parte se la llevó el tema de la transformación del ámbito político, de la participación, de que a las personas no se les matara, no se les desapareciera por su forma de pensar, o que pudieran organizarse libremente, y otras cosas más. El acuerdo es muy amplio. Cambió el rol de la Fuerza Armada, dio vida a instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Junta de Vigilancia Electoral, que es garantía de vigilancia de los partidos, la misma Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos. En fin, se trata de conmemorar un suceso
y todo lo que se aspiraba justamente con ese proceso. ¿Qué pasó en los años subsiguientes? Obviamente significó un reto y una lucha para las víctimas, para las organizaciones, ir alcanzando la reivindicación de esos derechos. Y yo debo también traer en cuenta, claro, hay todavía mucho que debe hacerse en materia de reivindicación de las víctimas y sus familias, pero se inició ese camino. Verdad y justicia es el elemento que de alguna manera consigna la razón argumentativa, planteo de nuevo, sobre la cual no se logró hacer años atrás por los gobiernos que han estado, y por esa razón ellos dicen: ¿qué razón tiene de seguir conmemorando el Día de la Paz si no ha habido paz para las víctimas? Ese es el elemento que quisiera. Claro, ¿qué ha pasado con los gobiernos anteriores? No, hablando de gobierno. Sí, claro. En el gobierno del FMLN, por ejemplo, se empezó a dar cumplimiento a diferentes demandas. Claro, no en Pero su no plenitud. se permitió el abrir los archivos, por ejemplo, de la Fuerza Armada. En ese caso, yo debo decir que como el proceso iba en camino en el caso del Mozote, vimos cómo hoy hubo una denegación a un proceso, incluso con una orden judicial. Y lo hubo también actualmente en el actual gobierno. No, yo digo, o sea, en este hablamos gobierno, del anterior en el anterior, el proceso iba en marcha. Se inició incluso el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es suficiente. No es suficiente, pero se empezó a avanzar en la ruta de esclarecer masacres como el caso del Mozote y otras que también están ahí, que quizás no tienen tanto reconocimiento como estas, y además el tema de la reparación, que es importante, y todo se hizo en coordinación con las víctimas. Incluso como grupo parlamentario en la legislatura anterior, nosotros no votamos por la ley de reconciliación, no recuerdo el nombre exactamente que se le dio, a diferencia de los partidos de derecha, incluidos los aliados del actual gobierno, en el marco de esa ley, porque las víctimas no se sentían representadas. Y hoy que vemos de parte, el tema acá es la doble moral y la incoherencia, porque por un lado en el discurso los utilizan a las víctimas, y cuando han podido demostrar con sus acciones que tienen un compromiso, no lo hacen. No solamente con el tema del Mozote, porque ellos ayer tomaban eso como de emblema, diciendo que no hay nada. Pero entonces, si no hay nada, ¿por qué no permitir el acceso del juez para que verificara? No, al juez incluso lo jubilaron también por decreto. Pero aquí es importante recordar, Ernesto, que la memoria, la historia, no la van a poder borrar por decreto. Las víctimas están ahí, siguen de manera organizada. Ojalá que se les tome en cuenta en el marco del estudio y análisis de la ley que dicen ellos que van a aprobar, porque si no va a ser el mismo reflejo de lo que hemos venido viendo con otros temas, donde a la gente no se le toma en cuenta, y aunque la llamen, después no toman en cuenta sus opiniones. En este caso, las víctimas obviamente merecen conocer la verdad, tener acceso a la justicia, que se les repare, ¿verdad? Pero incluso, yo les hacía la valoración ayer, ustedes revisaron cuánto asignaron en el presupuesto para el tema de víctimas. Si en años anteriores, ya en este gobierno, lo que han llegado es a pedir que se le quite dinero de los programas de víctimas en el FISDL para trasladarlos a otros fines. Entonces, es una doble moral. Veamos, ya está acá con nosotros la diputada Dina Argueta. Gracias por acompañarnos, Dina. Bienvenida. Gracias, Ernesto. Saludos, Anabel. Y por supuesto, nuestro tema de esta mañana es conocer desde la perspectiva de ustedes estos acontecimientos que enmarcan una fecha que en el pasado se estaban conmemorando bajo la línea de mantener vigente un decreto que el día de ayer fue derogado, para darle paso a un reconocimiento más al tema de las víctimas del conflicto, como lo vimos por parte de la bancada CIAN, que promovió esta derogación y la formulación de este nuevo efecto de nombre con este decreto, y por supuesto el acompañamiento de otros partidos, pero también a la par de la crítica y la oposición de partidos como el que ustedes representan. Sí, yo creo que más allá de que nosotros seamos un partido en oposición, somos también parte de una nueva generación en este país. Y la Asamblea específicamente, en su mayoría, también tiene una composición mayoritariamente joven. ¿Y por qué digo esto y por qué hago referencia a esto? Porque muchos y muchas de los que ahora hablamos y hacemos referencia a los acuerdos de paz no vivimos todo ese proceso. Somos producto ya también en un nuevo sistema
o en una institucionalidad partida y nacida desde los acuerdos de paz. Entonces, lo que conocemos, lo conocemos a través de la historia. Y conocemos a través de los escritos, de los libros, de las narraciones, de los compañeros, de la gente y de toda esa historia que está marcada ahí. Y que yo decía también ayer, los acuerdos de paz significaron para el país un antes y un después en la vida política y social de los salvadoreños. Y es triste también, Ernesto, y amigos y amigas, que ahora los que tenemos la responsabilidad en una función pública de hacer leyes, de legislar y de todo estar en un espacio de representación popular, que la población emanada por la población, pero si esa institucionalidad no existiera producto de los acuerdos de paz, nosotros no estuviéramos hoy aquí contigo hablando. Entonces, desconocer los acuerdos de paz, querer borrar los acuerdos de paz a través de un decreto es querer desconocer la historia que ha marcado a este país, y no la ha marcado simple y sencillamente con una firma, la marcaron hombres y mujeres con su vida y con su sangre, y eso es lo que hay que honrar definitivamente. Pero yo también decía ayer, no podemos hacer un uso, y no se puede hacer un uso de las víctimas. Las víctimas, creo yo, ya están cansadas en ese sentido, de que se les utilice constantemente para estos temas. Las víctimas han venido pidiendo a la Asamblea Legislativa que se declare un día nacional específicamente para conmemorar a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa y la bancada oficialista la mandó al archivo. Entonces yo creo que hay otras cosas de fondo. ¿Qué cosas de fondo? A eso iba, porque el día de ayer yo le hice la misma pregunta al presidente del Congreso que estuvo acá, su colega diputado en términos de Congreso, al Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, le decía precisamente de que qué es lo que realmente se busca con esto, y es cambiar los métodos o las formas como se hicieron en el pasado las cosas, cambiar el sistema, que si no han entendido eso, decía, es otra cosa. Sí, pero cambiarlo para qué o para quiénes, yo creo que ese también es un tema de discusión. Y es que, mira, yo quiero volver a este punto. Los acuerdos de paz también significaron la posibilidad de que la población salvadoreña encontrara la paz. No quiero decir yo que con la firma de los acuerdos se dio la paz automáticamente, porque la paz la teníamos que ir buscando los salvadoreños día con día, constantemente, pero hubo un acuerdo, sí, entre aquellos actores que en ese momento fueron claves, y dijeron, sí, miren, ya basta, pongámonos de acuerdo, este país necesita un camino diferente a la guerra, necesita un camino diferente a las armas, y yo creo que lo de fondo en ese tema es eso, es querer desconocer, pero sobre todo poner en evidencia la poca vocación del diálogo que tienen ahora la institucionalidad en este país, que tiene el gobierno con sus diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque los acuerdos de paz abrieron el paso al diálogo, al camino de la justicia, de la verdad, que alguien podrá decir, miren, pasamos 30 años y no tenemos justicia. Ni verdad, ni verdad de justicia, decían ayer, precisamente. Pero mira, yo creo que el solo hecho también de ya no estar al menos enfrentados a través de las armas, ya es un paso importante. Y estas nuevas generaciones debemos de reconocer y sobre todo dar muestras de que queremos seguir avanzando en paz. Palabras textuales del jefe de fracción de la bancada CIAN: se acabó ese pacto político que dio paso a la impunidad. En eso, perdón, yo leía un tuit y lo voy a mencionar con permiso de la persona que lo colocó, pero decían que para Nuevas Ideas es como que iniciar el conflicto fue que se sentaron unos y dijeron, mira, hagamos la guerra y ya después. No es así. El origen del conflicto armado tiene una base, que fue que un pueblo organizado se alzó porque vio cerrada toda posibilidad. Una población que quizás no necesariamente tomó un arma, pero desde su comunidad, desde su territorio, colaboró también en ese esfuerzo por la transformación de la realidad de ese momento. Pero lo que hay que tener en cuenta, porque aunque parece trillado a veces, y ayer Dina lo decía en el pleno, quien no conoce de dónde viene,
pues vuelve a caer. Y decimos, en el caso de los regímenes dictatoriales que actúan de esa forma, pues les favorece que la población haga casi que borrón, digamos, de lo que ha sucedido, porque vuelven a cometer los mismos abusos, las mismas atrocidades, y la población tiene que, digamos, iniciar nuevamente un proceso de concientización. Y hoy hay problemas agudizados en la realidad de la gente tal cual existían en aquel momento. A ver, y la ante diputada eso, Argueta Nuevas Ideas no hace nada ni dice nada tampoco desde todos los espacios que hoy controla. sostiene de que detrás de todo esto hay otros intereses. ¿Qué intereses por todo esto que se enmarca también dentro de esa versión de querer cambiar todos los, digamos, métodos o sistemas, todo el sistema a partir del uso de métodos que lo conversábamos el día de ayer muy abiertamente con el presidente del Congreso, con relación a la forma como se ha venido haciendo la política en el país? Un elemento importante detrás de todo esto también está el hecho de que también hubo en su momento un debate con relación a algunas declaraciones que se plasmaron en cuentas en Twitter por parte de, por cierto, el mismo jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, que decía: feliz año nuevo a Arena y el FMLN, estén listos para lo que se viene, ¿verdad? Y que en algún momento esto se interpretó como una especie de advertencia para desaparecer, ya sea por un decreto o por una solicitud que se le haga al Tribunal Supremo Electoral, para que los partidos como FMLN y Arena desaparezcan del espectro político. ¿Qué es lo que a criterio de ustedes entonces hay detrás de todo esto? Es que yo digo esto porque hay algunos que se están enfocando ahora, y específicamente la gente del gobierno y todas las instituciones que ahora controlan, en que el país surgió y nació a partir del 2019, y eso no es cierto. Entonces, o sea, como que El Salvador existe a partir del 2019, y eso no es cierto. Aquí hay hombres y mujeres en este país que ofrendaron su vida para que ahora nosotros estemos aquí sentados y sentadas y podamos discutir de estos temas, que 30 años atrás no hubiésemos podido estar aquí contigo hablando de esos temas porque ya nos hubiésemos venido a sacar. Entonces yo creo que esa también es parte de la ganancia de los acuerdos de paz. Además, los acuerdos de paz significaron, y yo por eso me enfoco en esto, en una nueva institucionalidad. ¿En qué sentido? La desmilitarización de la sociedad, Ernesto. O sea, donde nunca más el nuevo rol de la Fuerza Armada, donde nunca más la Fuerza Armada iba a tener un rol o iba a ser un instrumento político de ningún gobierno. Eso significaron los acuerdos de paz. Y por eso es que cuando yo digo que hay cosas de fondo, también tienen que ver con eso, porque se están revirtiendo aquellos acuerdos. Y eso significa poner en entredicho y sobre todo desconocer e invalidar el sacrificio de más de 75,000 hombres y mujeres en este país, que no dieron su vida porque quisieran, que no se fueron a la guerra porque quisieran, sino porque el sistema no les dejó otra alternativa. Entonces yo creo que estamos llamados ahora en pleno 2022, todos, principalmente aquellos que tienen el poder de hacer las acciones que realmente ameriten para que la población tenga los espacios. Vale la pena entonces destacar esta celebración, esta conmemoración. Definitivamente que vale la pena. Paso a ese otro tema. ¿Cómo ustedes asimilaron estas declaraciones emitidas por el jefe de fracción de Nuevas Ideas? Y creo que también la secundó el mismo presidente del Congreso en su momento. ¿Cómo? Bueno, ¿presumen ustedes digamos una advertencia detrás de todo esto para hacerlos desaparecer por decreto? Mira, en primer lugar creo que es condenable que dos figuras con una alta responsabilidad dentro del órgano legislativo, digamos, gasten tiempo en este tipo de publicaciones en lugar de ponerse en función de resolver las demandas que la gente tiene. La pobreza extrema en El Salvador se ha duplicado, hemos retrocedido más de 8 años en términos de esos indicadores. La migración, las cifras son las más altas desde que hay registro, pero no, vemos a un presidente de la Asamblea Legislativa y un jefe de bancada del partido oficial poniendo este tipo de publicaciones. En segundo lugar, para que repitan a menudo de que les somos indiferentes, que somos
siempre se me olvida la palabra que utilizan, Sí. irrelevantes, que los de la Sí. esquina, que ellos creen que con eso a uno lo ofenden, o que al hacer ese uso peyorativo y que en su discurso con un gran bajo nivel recurrentemente en el pleno legislativo lo utilizan, nos dedican mucho tiempo. Entonces les incomoda justamente el rol que se juega. Pero lo que aquí hay que poner en contraste es eso. Están dedicando tiempo a ese tipo de advertencias. Miren, si ellos pueden al final, como lo han hecho hasta ahora, y sobre todo a partir del 1 de mayo, violar la ley, violentar el debido proceso, violar derechos. Sabemos que son expertos en eso porque ahora tienen el control de la institucionalidad y para eso justamente lo están haciendo, para poder pasar por encima de lo que la ley y la misma Constitución establece. Entonces, de lo que pueda hacer, a lo que pueda hacer referencia esa declaración o esa publicación, pues ellos sabrán. Pero lo que también tienen que tener en cuenta, y sobre todo por respeto también a nuestra militancia, es que sepan que el FMLN es un partido que no se limita solamente a un partido político que nació por un tema de lucha electoral o participación electoral. Es un sujeto histórico de lucha, que es justamente también el trasfondo que ellos tienen detrás de esa decisión, por ejemplo, del día de ayer en el Pleno, de tratar de desconocer procesos donde la población organizada a través de diferentes expresiones, y por una muy buena parte también a través del FMLN, ha sido protagonista de diferentes momentos en la historia del país, y por lo tanto no se trata de un partido que nace de colocar canopis en los parques para recoger firmas. Sea lo que venga, tienen que saber que en el FMLN hay una militancia decidida por la firmeza de su convicción, porque quiere realmente una transformación en el país, de seguir dando batalla, sea como sea, en el escenario en el que nos toque, porque sabemos que hoy enfrentamos un escenario complejo ante el régimen que está al frente del gobierno, y ahí estaremos. Ok, Dina, esta conmemoración que se tenía sobre la firma de los acuerdos de paz, 16 de enero y ahora Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, se ha venido dando o se da precisamente en el contexto de ciertas valoraciones que hacen algunos actores políticos de que en el país se ha degradado, se ha golpeado la democracia que se ha venido queriendo construir a partir de 1992. Este discurso ha sido en consonancia también a lo que ustedes también han sostenido, ¿no? Sí. Recientemente esta semana conversé con el Procurador de Derechos Humanos y le hice la misma pregunta y él respondió de que a su criterio no se estaba de alguna manera atentando con, digamos, el tema de la democracia. Pues todo el proceso de elección de las dos últimas ha dado el pueblo su visto bueno para tener lo que tenemos hoy en día en la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensa? No sé si se dio cuenta de esa declaración. Sí, yo vi un poco al menos a través de un tuit, las declaraciones. Esa postura, ¿no? Vi esa postura, sin embargo, debo decir que no la comparto. Respeto la posición, sin embargo, no comparto tales aseveraciones porque que en este caso el titular que tiene a su cargo específicamente la tutela de los derechos humanos de los salvadoreños y salvadoreñas diga que en este país no hay violaciones a derechos humanos, no hay esfuerzos por reprimir, no hay esfuerzo por coartar libertades, entonces es grave. Porque una institución, más que una persona, porque los titulares van y vienen, están ahora, mañana no, pero más que una persona es la institución a la que representa, que también es producto de los acuerdos de paz. Entonces, ¿cómo nace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Creo que no podemos desconocer eso, pero nadie tampoco puede desconocer que en este país en los últimos meses ha habido esfuerzos por querer coartar la libertad de prensa, la libertad de expresión, censurar medios, periodistas, incluso se trata ahora hasta de perseguir a aquellos que a través de sus redes sociales quieren expresarse. Entonces, si eso
no es también un atentado a los derechos y a las libertades en este país, quiere decir que algo está mal. Algo está mal y yo debo de lamentar esas declaraciones. Insisto, respeto, mas no comparto esa posición. A ver, voy a hacer una pausa comercial. También esto se da en el contexto de una reapertura del caso jesuita, que quisiera conocer también la opinión de ustedes con relación a este otro tema que se da hoy en día. Voy a hacer una pausa comercial, luego regresamos con más. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios, sus preguntas a nuestros canales de comunicación. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Por supuesto, a esta hora de la mañana siempre le damos a usted la recomendación que el ahorro está en tus manos. Haz los pedidos de tus medicamentos por tu app del ahorro. Puedes descargarla en Google Play, iOS o App Gallery. Y así usted comienza a disfrutar del ahorro que PharmaValue, tu farmacia del ahorro, te brinda todos los días sin restricciones. Recuerda, en PharmaValue, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta del FMLN nos acompañan, conociendo desde luego desde su perspectiva estos acontecimientos que enmarcan lo que sería y tradicionalmente se ha hecho en el pasado, la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero, y a partir de este giro que se ha tenido con la derogación de ese decreto 685, que por cierto fue aprobado, tengo acá el dato, el 20 de octubre de 1993, y ahora pasa desde luego a conmemorarse el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Hemos conocido la postura de ella junto también a otros elementos que se generan alrededor de esta fecha. Pero también decía Anabel que ustedes han estado desde luego sobre la base criticando y cuestionando el deterioro en el que ha entrado el proceso de democracia en el país, y colocaba un poco la reacción del Procurador de Derechos Humanos junto a otros elementos que esbozan precisamente ese ambiente. Por ejemplo, el tema de la persecución religiosa, que vimos algunos, reacciones con relación a posturas que habían hecho algunos religiosos, incluso de persecución política como tal. Sí, nosotros desde hace algunos meses atrás ya venimos denunciando el tema de la persecución política, y que no se limita únicamente a quienes estamos militando directamente en los partidos políticos, que obviamente no somos el partido oficial o sus aliados, sino que también esto se traslada a la persecución a las organizaciones sociales. Incluso las mismas organizaciones que acompañan a las víctimas del conflicto armado son también ellos víctimas de este tema de la persecución. Además, también los medios de comunicación, el periodismo independiente. Ya tenemos periodistas extranjeros que han sido expulsados incluso de nuestro país por no caer, digamos, en gracia con sus planteamientos, porque el actual gobierno no aguanta, no tolera que se critique, que se cuestione su accionar cuando éste está cometiendo abusos, cuando viola derechos. Y ya no solo es persecución, en el caso nuestro tenemos compañeros y compañeras presos y presas políticas, que no se les garantiza sus derechos, que no se les ha garantizado el debido proceso, que se les violenta sus garantías procesales, sus garantías constitucionales. Incluso ayer nosotros traíamos también en cuenta, en el marco de la discusión en el Pleno Legislativo, que ya este régimen también tiene dos víctimas. A nuestros compañeros que fueron asesinados en el marco de la campaña electoral el año pasado, el día 31 de enero del 2021. Ya casi es un año, donde dos compañeros, Juan de Dios y Gloria Rogel, fueron asesinados a manos de dos personas nombradas en la policía, asignadas al Ministerio de Salud, donde después fue encontrado el vehículo en el que se transportaban. Por lo tanto,
Por eso nosotros también cuestionamos, no es cierto que tengan un interés legítimo en las víctimas, los están utilizando y vemos cómo a través de sus acciones la persecución, el discurso de odio, la desinformación, la mentira, la tergiversación de la información es el día a día y que justamente se traduce en acciones concretas. Hacen alarde de que hay libertad para manifestarse, o sea que están esperando quizás un momento para ir a reprimir. No se ha aprobado esa ley, la ley de agentes extranjeros no se ha aprobado. ¿Qué factores detienen? Sin duda. Porque entiendo que los votos hay, ¿no? Claro, y tenían dictamen aprobado, incluso en la comisión incorporaron elementos todavía más peligrosos de criminalización a las organizaciones no gubernamentales, de confiscatorios en términos económicos, porque sabemos que incorporaban un impuesto del 40% sobre los fondos de cooperación y que la cooperación e incluso algunos países decidieran poner un alto a la cooperación mientras eso no se aclarara, creo que ha hecho que se detengan por un momento, lo que no quiere decir de que no vayan a aprobarla, porque así actúan en el marco del manejo de los temas y la agenda legislativa. Dejan pasar algún tiempo mientras los temas tal vez cambian o ellos levantan cortinas de humo, porque también para eso son expertos y no para trabajar en función de lo que la población está demandando. Y van a terminar aprobando obviamente lo que ellos quieren. A ver, decía de que todo esto se da también, diputada Argueta, en el contexto de una resolución judicial que reabre el caso jesuita. Un elemento también que suma a esto es que en la Asamblea Legislativa se podría también crear una comisión especial para investigar crímenes de guerra. ¿Cómo ustedes de alguna manera también valoran o interpretan estos acontecimientos? Justamente eso mismo que se ha venido planteando, y es que un tema tan sensible que conmocionó y que sigue conmocionando a todos y a todas dentro y fuera del país, creo yo que pierde legitimidad ahora este tema en manos de una sala que sabemos cómo ha llegado ahí, que sabemos cómo fue nombrada, cómo fue impuesta, y que no fue producto de un proceso transparente, de un proceso legalmente establecido. Entonces, ahora venir a utilizar, porque nosotras al menos hemos planteado eso, porque así lo creemos, que el tema de casos jesuitas, obviamente todos necesitamos conocer y saber. Sin embargo, en esta coyuntura y en este contexto, por buenas que fuesen las intenciones, pierde legitimidad en manos de quién está, en manos de quién están impulsando los casos. Sabemos que la misma Fiscalía también ha sido seriamente cuestionada sobre estos casos. Y ahora la sala viene que a través de una resolución también es como querer decir, miren, vamos a hacer esto para limpiar un poco la imagen que la misma sala ha tenido de acuerdo desde el 1 de mayo que fue impuesta. Entonces yo creo que en ese sentido es más un efecto de utilizar un tema tan sensible también de cara a la población para tratar de limpiar una imagen que por más intentos que hagan, nadie en este país podrá negar que la institucionalidad fue tomada desde el 1 de mayo en el órgano judicial, en la Fiscalía General de la República, y cualquier resolución que ahora puede emanar de ahí pierde credibilidad. Una declaración que hacía alrededor de este tema también el presidente del Congreso y diputado de la bancada CIAN, Ernesto Castro, decía: estamos haciendo las cosas que los políticos y administraciones anteriores no pudieron hacer porque estaban comprometidos con poderes fácticos de este país. Bueno, habría que ver qué tipo de poderes fácticos. Y ahora lo que yo sí creo también es que hay diputados ahora que se ciñen específicamente a un guioncito que les trabajan, o alguien que pone un tweet y sobre ese tweet van y emiten sus opiniones. Y yo creo que es
es lamentable porque se está utilizando temas ya más como retórica, como discurso. Miren, en la Asamblea Legislativa todos los días pasan diciendo lo que se robaron, los mismos de siempre. Yo al menos, bueno, y aquí hemos hablado con Anabel, ¿por qué no dicen nombres? Pues? O sea, nunca se atreven porque ellos necesitan un guión, necesitan un enemigo, necesitan a quién desgastar, porque cuando sus propuestas, cuando no tienen propuestas, cuando no tienen argumento, lo único que les queda es el ataque. Entonces, y a este sistema le conviene mantener la confrontación diaria. Entonces, es bien difícil creer o pensar que desde la Asamblea, que los diputados, que la misma institucionalidad del país a través de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, puedan hacer procesos emanados desde la independencia que cada uno tiene. ¿Sería prudente abrir una comisión especial para investigar crímenes de guerra en la Asamblea Legislativa? Porque parte de la argumentación que se hace es de que los dos bandos cometieron graves errores, crímenes durante el conflicto, y estos han quedado impunes. Yo acá debo traer el antecedente que hay un informe dado de la Comisión de la Verdad donde establecen en la mayor parte de casos las responsabilidades en el marco de lo sucedido en el conflicto armado. No tengo ahorita el porcentaje exacto, pero recuerdo que ronda entre el 93 y 95% del caso de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad, que fueron responsabilidad del Estado en aquel momento. Y obviamente otros que quedan ahí como aún sin determinar, y otra parte que obviamente también, digamos, están como responsabilidad en el caso del FMLN. Y ante esto, y en el contexto que hoy vivimos, y como han utilizado una figura que aunque es legal y que nos faculta la ley a la Asamblea Legislativa para conformarla, será una comisión más como las que hemos visto hasta hoy, las comisiones especiales que ha nombrado esta Asamblea Legislativa con su mayoría a través de Nuevas Ideas y sus aliados, han tenido otros propósitos que terminan desgastando esa figura. No es cierto que tengan aspiraciones por que se conozca la verdad o se transparenten las cosas, si ellos en su actuar diario, desde el gobierno central, desde la misma Asamblea Legislativa, no practican la transparencia, no rinden cuentas de su trabajo, ni mucho menos de cómo se utilizan los recursos. Y por lo tanto, decir que hoy ellos van a venir a esclarecer todo lo que hasta la fecha no se ha podido hacer, tampoco es cierto. Tienen otros fines y siguen orientados a mantener, como ya lo mencionaba Dina, ese discurso permanente de confrontación y de odio, tratando de mantener en su discurso también algo que les ha rendido frutos en cuanto a querer equiparar, por ejemplo, al Frente con Arena, cuando somos diametralmente diferentes, tenemos diferencias ideológicas muy marcadas, y por lo tanto no es cierto que puedan sostener esto por mucho tiempo. En más de alguna oportunidad he escuchado decir de que bastaría ver ya en las próximas elecciones Arena y al FMLN con una candidatura presidencial unidos en un proceso electoral. ¿Es tanto así la cosa que podría ser? Es esa parte de su campaña. Ellos viven en una campaña electoral permanente, pero lo que deben tener en cuenta es que la población en el día a día choca con una realidad en la que ellos, obviamente, por incapacidad, por conveniencia o quién sabe por qué, no están atendiendo esas demandas de la gente. Ellos están actuando, por un lado, para consolidar su régimen de características autoritarias donde nadie más puede decir nada, ni confrontar, ni oponerse a lo que están planteando ellos, pero además también tomando decisiones de carácter económico únicamente para beneficiarse ellos. Ahí está esa declaración que respalda un poco el comentario que traía a colación, que decía el presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad? Arena es ya eso, y es un cascarón en el que nadie quiere estar. En las próximas elecciones Arena y FMLN y otros sectorcitos van a ir en coalición. Dina. Mira, ¿qué te puedo decir?
La verdad que ya uno no sabe si con declaraciones que escucha constantemente si reírse o realmente porque ya rayan en con la misma retórica. Okay. Ya siento yo que estamos llegando a un nivel y la población también está llegando a un nivel de cansancio donde escucha los mismos discursos constantemente. Fíjate que un tema importante se puede estar discutiendo en la Asamblea Legislativa y terminan con el mismo discurso. Ok, el FMLN, el partido de ustedes, va a tener un acto conmemorativo el 16. Sí, siempre hay un acto de ofrenda, de conmemorar ese hecho, porque para nosotros el rescate y mantener viva la memoria siempre es importante, y en el caso del 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, pues obviamente no lo podemos ignorar. Y además también desde las calles, incorporados, acompañando también, en el caso particular como lo hemos hecho en las últimas manifestaciones donde la población se toma las calles también para hacerse escuchar, y en el marco del 16 de enero también está convocada una movilización como las últimas que ¿Van han a participar lugar. ustedes? Porque Sí. algunas, he escuchado algunas voces en la que han pedido que no participen los, digamos, los representantes o militantes de partidos. Sí. ¿Van a participar y ustedes? se respetan las opiniones, creo yo que cada quien Porque tiene la deslegitima, valoración. decía, por cierto, hay un personaje muy emblemático que llegó a la Asamblea Legislativa de seudónimo Lady Drag. que decía de que no quisiera ver a ninguno de ellos. Mira, en ¿verdad? nuestro caso, antes de ser diputadas, somos Siempre salvadoreñas y siempre hemos acompañado estas acciones, desde el 15 de septiembre, desde el 7 de septiembre, todas las marchas que han habido. Creo que a nosotras no nos cabe ese tema de que vamos por oportunismo. Y digo vamos... personaje, perdón, porque no conozco el nombre de la No, persona, pero ¿verdad? Es un Y personaje claro, emblemático como con mucho mujeres respeto. salvadoreñas vamos a estar ¿verdad? ahí el próximo domingo acompañando a la población por supuesto en las demandas no satisfechas y no sentidas desde el gobierno central. Okay. Y además estar en la calle para nosotros no es algo que se limite a este periodo. Permanentemente siempre hemos participado en acciones, en las marchas del 1 de mayo, en el de las mujeres. En fin, es algo que nosotros consideramos que es otra de las formas de expresión y además parte de los derechos que como ciudadanas también tenemos de organizarnos, de movilizarnos. Bueno, me quedo con el sabor a seguir más adelante conociendo la opinión de ustedes frente a temas tan importantes como de lo que viene y debería de venir digamos, para este otro año. Se perfila que uno de los acontecimientos legislativos de prioridad va a ser el tema de la reforma al sistema de pensiones, que creo que es un punto medular en todo esto también. Me comprometo a traerlas más adelante, ¿no? Para que hablemos sobre estos temas legislativos. Gracias, Dina, por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Nuevamente un placer estar aquí en este espacio y saludando siempre a la población salvadoreña. Gracias, Anabel, también, como siempre. Gracias, Ernesto. Un saludo a la población. Que tengan buen día. Bueno, vámonos a la pausa. Conocemos desde luego, como siempre, invitándoles a ustedes a que participen. Envíenos sus comentarios, sus preguntas a nuestros canales de comunicación. Vamos, y cuando regresemos vamos a hacer un análisis político, una evaluación de año y de perspectiva. Nos va a acompañar Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana también, con quien vamos a hablar temas puntuales como lo estamos tratando hasta este momento. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día miércoles 12 de enero de 2022. Quiero darle la más cordial bienvenida a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Feliz año nuevo, por cierto. No, igual, Ernesto, feliz año y siempre a las órdenes para acompañarte en el programa. Bueno, no quisiera ser un poco repetitivo en cuanto a los temas que hemos tratado con las personas que nos antecedían, pero los diputadas, pero sin duda alguna esto se da en el contexto de una situación que es costumbre tratarlos por la forma en cómo se están manejando las cosas en el país, desde el estamento político, desde el estamento jurídico y también dentro de la política pública como tal. Hablamos de una fecha importante, hablamos de un acontecimiento que marca un hito en la historia militar de nuestro país, política, económica y social,
que es ahí donde versan algunos elementos que son desde luego discutibles para algunos sectores como para otros no. Es decir, ¿por qué celebrar si no tenemos ni una verdad conocida de lo que fue el conflicto, ni mucho menos una justicia como tal? No digamos la parte de la reconstrucción de ese tejido social que se trazó a partir de la firma de los acuerdos de paz para sacar al país de los problemas de pobreza y otros aspectos que tenían. Es decir, no se le dio continuidad al tema del desarrollo económico como tal. Todos esos elementos están ahí, Eduardo, y sin duda alguna tú los conoces muy bien. Bueno, con el tema de los acuerdos de paz, yo creo que habría que contextualizar de que cada sector, cada persona vive esta fecha de diferente manera. O sea, no podemos estandarizar y pensar que todos tenemos que vivirla de una forma. O sea, no es lo mismo alguien que perdió a un familiar en la guerra, la va a vivir esta fecha de una manera diferente, a alguien que obviamente en ese momento pues estaba, tal vez ni había nacido o no tuvo ninguna pérdida. Digo esto, ¿por qué? Porque para cada persona puede significar cosas diferentes los acuerdos de paz, y eso creo que hay que tenerlo en mente. O sea, cada quien los va a conmemorar según su visión, según su vivencia. Eso creo que es lo importante decirlo. Pero más allá de lo que cada quien pueda pensar, si celebra o conmemora, que son cosas diferentes, pero lo que creo que hay que decir es que desde el punto de vista político, los acuerdos de paz fueron o nos permitieron como país transitar de un contexto donde se trataban de resolver las conflictividades sociales con las balas a pasar a la política. O sea, que la política fuera el mecanismo para resolver los problemas sociales. Esa, desde mi punto de vista, eso es lo que hay que conmemorar. Ok, y ahí está el punto de discusión para resolver los problemas sociales. Claro. Y es allí donde se dan las facultades argumentativas, como por ejemplo para destacar lo que sucedió el día de ayer, donde dijo qué es lo que vamos a celebrar. Es que ese es el punto. Se deroga ese decreto y se le da paso a la configuración de un concepto Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Es que aquí es donde, lo que yo decía, Ernesto, sí, hay diferentes sectores, hay personas que conmemoran a las víctimas. Sí. ¿Sí? Obviamente eso es importante, conmemorar a las víctimas, pero lo que creo yo que como país, junto con ese importante hecho de conmemorar a las víctimas, lo que debemos de reflexionar es que los acuerdos de paz nos permitieron irnos a la política, ¿sí? Para tratar de ahí de resolver los problemas del país. Y hasta ahí hay que dejar los acuerdos de paz. Pues eso te iba a decir. Hasta ahí hay que dejarlos. Porque desde ahí es donde viene la gran pregunta. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Entonces ahí es donde viene la otra parte, que hay que separarlo. O sea, los acuerdos de paz tenían dos objetivos fundamentales según el texto del mismo acuerdo. Terminar el conflicto armado y democratizar la sociedad salvadoreña. Desde mi punto de vista, la democratización se trató de dar por la vía de la política, de la inclusión política, para desde ahí satisfacer los derechos de la ciudadanía. Entonces, hasta ahí llegaban los acuerdos de paz. Para mí, ese era el punto final de los acuerdos. Abrir esta brecha para que los políticos, para que el salvadoreño, la salvadoreña pudiera desde la política tratar de cambiar la realidad. ¿Qué es lo que pasó? Una mala gestión política. Ahí es donde viene el punto. En esto, desde los acuerdos de paz, desde la firma, una mala gestión política que no logró resolver los problemas del país. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Pensar que los acuerdos de paz iban a resolver el problema nacional es equivocado. Lo que sí debemos de pensar es que los acuerdos de paz abrían la posibilidad para resolverlo por las vías pacíficas, por las vías institucionales. Eso es lo que tenemos que pensar. Te queda, mira, ¿qué piensas de este tuit que decía el presidente de la Asamblea Legislativa? ¿Verdad? Nunca más se va a venerar a asesinos del pueblo, nunca más se va a venerar a quienes pactaron esa impunidad, nunca más se va a conmemorar una paz inexistente que legó pobreza y dolor. O sea, que eso es lo que tú muy bien, digamos, redefines, ¿verdad? Sí, los acuerdos de paz tienen en su esencia el fin de un conflicto en la que hubo agravios de uno y de otro bando, ¿verdad? Pero marcó también el inicio de lo que hasta la fecha, te entiendo así, corrígeme,
parece que se quedaron cortos. Claro, no, exactamente eso es lo que yo mencionaba. Pusieron fin al conflicto, abrieron paso a la política y la gestión que se hizo de esa política durante los 30 años es la que no ha logrado tener los resultados que se esperan. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué a tu criterio? Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Aquí hay intereses económicos, intereses políticos que estaban presentes en aquel momento y que no permitieron desarrollar un plan de nación y acabar con los problemas o mejorar el tema de los problemas nacionales. Muchos de los sectores que no permitieron en aquel momento resolver los problemas son los que están sentados a la par ahora del poder político. Son los mismos. Ahí están. Esos sectores de poder económico y político y hasta militares que están ahí son los que están impidiendo que esta cosa avance y son los que estaban en aquel momento. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se ha resuelto. Por eso es que no se han resuelto los problemas de desigualdad, de exclusión, del problema económico, el problema social, de la delincuencia. No se ha resuelto. Porque hay, esa comparsa entre el poder político, el poder económico y otros poderes por ahí que están gobernando a su favor. Y eso es lo que estamos viendo este día, hasta esta fecha. Entonces, mientras no haya un cambio en ese sentido y se establezcan políticas públicas para atender los principales problemas del país, esto no va a avanzar. Y eso es lo que pasa. O sea, no hay políticas públicas porque comencemos a ver, por ejemplo, políticas públicas en materia de reparación del daño que ocasionó la guerra, para resarcir los daños de la guerra, tanto los económicos, morales y sociales, etc. No hay, por ejemplo. Y no creo que en este momento, tanto que dice el gobierno y Nuevas Ideas que están a favor de las víctimas, se vaya a establecer alguna ley de justicia transicional, de reparación del daño. ¿Qué piensas tú de reabrir el caso Jesuitas también entonces, bajo esa lógica de que, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De reconstruir la moral del pueblo, de un conflicto, de personas víctimas de un conflicto, o de trazar un nuevo, digamos, rumbo de país a partir de ese legado que entiendo tú reconoces en tu versión, como lo hacían tus antecesoras, que hablaban de que de tal manera de que si no hubiésemos firmado los acuerdos de paz, a lo mejor no estuviéramos tú y yo con esta misma, digamos, apertura, abordando temas neurálgicos de país. Claro, no estuviéramos aquí, no estuviera claro. Nuevas Ideas gobernando, o sea, no hubiera pasado nada de esto. Yo creo que en el tema jesuita, a mi juicio, la única voz autorizada para hablar con total propiedad son los mismos jesuitas. Claro. Sí, ayer por cierto, estuve hablando con el padre André Bolívar, ¿no? La voz autorizada. Y me dejó muy claro muchos aspectos relacionados con toda la polémica en la que entró, ¿verdad? Y yo creo que retomando algunas de las palabras que han dicho anteriormente la comunidad jesuita, ellos no buscan venganza con el tema, de los autores intelectuales inmateriales de la masacre. Ellos lo que buscan es conocer la verdad, que se haga justicia y luego ellos pueden dar perdón, que ya lo han dicho, perdonar a quienes lo hicieron, porque la justicia lleva invíbito el perdón también, ¿ya? La venganza no lleva nada de eso. Entonces, yo lo que lamento en este momento es que el tema lo está instrumentalizando Nuevas Ideas políticamente. Ese es el punto. Hay una instrumentalización a tu criterio. Es que en el fondo lo que se puede buscar es que si prosigue el proceso penal, quien va a estar involucrado es Alfredo Cristiani. Y él es digamos, como el punto de ataque por lo que significa para Arena. O sea, yo no aquí, antes de que vayan a decir, yo no quiero defender de ninguna manera ningún personaje, sino que yo lo que estoy diciendo es de que lastimosamente están utilizando políticamente el caso jesuita para afectar a un partido político y a una persona en particular. Eso es lo que estoy diciendo. Y con esto no quiero decir de que no tenga que enfrentar la justicia si así se determinara, ¿ya? Pero el punto es que lo están manipulando. O sea, el interés no es por las víctimas, no es por conocer la verdad, no es por la justicia, porque yo podría preguntar, ¿y por qué no permitieron el gobierno
que entrara reabrir archivos. Los archivos. Aunque bueno, se entregaron algunos, ¿no? Sí, pero eso es lo que quiso el gobierno. Lo hizo la administración también, si no me equivoco, corrígeme, la administración. Sánchez Serén también impidió Sánchez Serén, y también recuerdo que la administración del presidente Mauricio Funes. No, ¿te recuerdas que cuando se resguardaron en el... pero era una orden de detención, si no me recuerdo. No, pero estaba siempre relacionado con el tema, ¿o no? Sí. Claro que sí. Eran militares. Que se resguardaron. Con esto no quiero decir, solo estoy haciendo el recuerdo. No, es que el punto de esto. No estoy en algún momento que a favor o en contra, también quiero hacer esa aclaración, porque hoy está tan sensible la situación que... No, y el tema es de que si hay un real interés por las víctimas, pues tendría que ir acompañado de acciones que demuestren ese interés, pero del gobierno no hemos visto ningún interés. Y de Nuevas Ideas, lo que estamos viendo es una mezcla de ignorancia y de manipulación de la verdad, de la realidad, de los hechos. Eso es lo que estamos haciendo, viendo esa mezcla, porque por momentos hay comentarios tan tontos, pero que uno entiende que van en el sentido de tergiversar las cosas. Mira, y ponerlas a su voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, por cierto, también dos acontecimientos, lo que podría ser elevar la categoría de reconocer el conflicto, ahora con la derogación de este decreto, y ahora pasa a ser Día Nacional de las Víctimas del Conflicto. También una marcha de organizaciones. ¿Tú vas a marchar? Sí. ¿Sí? Vamos a hablar de eso un poco cuando regresemos. 7:33 minutos. 7:33. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Un análisis político sobre los acontecimientos que se han generado en las últimas horas, sobre todo relacionando el tema del 16 de enero. Vamos ahora a conversar, desde luego, sobre otro tema que tiene que ver paralelo a ello, Eduardo, y es precisamente esta convocatoria a marchar el 16 de enero. Sí, diferentes organizaciones han convocado el día domingo a realizar una manifestación pacífica, mostrando en primer lugar un respaldo a los acuerdos de paz, en la lógica pues de que es un hito importante, que hay que mantenerlo, una memoria histórica, no por los firmantes, sino que por lo que significó para el país, lo que significó para las víctimas y lo que puede seguir significando para la historia del país. Eso es, creo yo, que en primer lugar uno de los momentos o de los aspectos que convocan, o sea, la fecha del 16 de enero. Y luego también el componente de protestar contra el gobierno, ¿sí? Contra el autoritarismo del gobierno, contra las mentiras del gobierno y el partido Nuevas Ideas. Esa es, digamos, la lógica de la convocatoria. Y a tu criterio, este término de autoritarismo, me veo en la obligación un poco para tratarlo contigo, porque en iguales términos se los he hecho a representantes del gobierno, se los he hecho a diputados oficialistas, y ellos me dicen que autoritarismo o características del país no las tiene. Me ponen ejemplos, ¿no? Vimos recientemente a una persona de seudónimo Lady Drac, ¿sí? Colocar una pieza de correspondencia pidiendo en la Asamblea Legislativa de que no se permita la reelección, también cárcel para quien promueva la reelección tal y como lo establece actualmente la Constitución, y así sucesivamente ejemplos, ¿no? Es más, ¿qué piensan de la declaración que en su momento diera el Procurador de Derechos Humanos acá, este servidor, donde él dice, no sé si la tenemos, productor, para que podamos tener esa declaración, en la cual él dice de manera así en general de que en el país no hay un deterioro de la democracia? Con lo primero, Ernesto, sí. Yo podría decir que en este momento, porque yo sigo hablando y no me han venido a detener, estoy en democracia. O sea, yo podría decir eso, sí. Que porque no me han matado ahorita, no hay autoritarismo. O sea, eso no es así. Autoritarismo, desde nuestra óptica, es en la forma en que está gobernando en este momento Nuevas Ideas y el gobierno,
sin respetar la Constitución, sin respetar las leyes, sin respetar a la oposición política, sin participación ciudadana, sin transparencia. Todo eso, y no es el punto acá ponerse a definir autoritarismo, pero todos esos elementos son los que configuran autoritarismo. Ahí está esa declaración que te decía, sí, para respaldar un poco el comentario. Y con este tema, yo creo que es importante mencionarle a la ciudadanía que hay dos fases en el tema de considerar o no si hay una afectación a la democracia. Una es el origen de la legitimidad de los funcionarios, es decir, de cuando se nombran o se eligen. Si en ese momento se dieron condiciones democráticas o no, eso es lo que se evalúa. Y luego se evalúa cómo ejercen el poder estas autoridades electas. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cómo me eligen, cómo llego al poder, cómo accedo al poder, y otra cosa es cómo lo ejerzo. Entonces, lo que decía el procurador en una primera parte tiene razón, en el sentido de el acceso al poder se dio por las vías democráticas, se respetó el resultado electoral, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Ahí podemos decir, somos una democracia electoral, ¿sí? Somos una democracia electoral, hasta ahí estamos bien. Pero donde hay una afectación a la democracia, en un sentido amplio, no en un sentido restringido, porque podemos restringir, y eso es indebido, restringir la democracia que haya en elecciones, como lo hizo el procurador, eso es indebido, pero en un sentido amplio de democracia, ahí es donde está la afectación, en cómo están gobernando. Esa es la afectación. No quiere decir que porque gobiernen mal, gobiernen autoritariamente, no están legitimados democráticamente. Sí, estaban legitimados. Bueno, aunque él me aclaró por cuestiones de equilibrio en términos de la mención que hago de él me aclaró que también era una persona que no tenía comunicación, pues obviamente estaba colocando puntos que eran incómodos también para el gobierno y que no tenía precisamente ese beneplácito, por decirlo así, ¿verdad? No, claro, pero digamos, refiriéndonos... Algo tirándole así como decimos en ciencia política, ¿verdad? Elevar la conciencia crítica de alguien. O sea, pero digamos, esa declaración que es la que retoman precisamente personeros del gobierno, nuevas ideas, hay que decirle a la población que es incompleto pensar así. O sea, el punto es... El procurador es incompleto. Ese planteamiento es incompleto. O sea, ¿por qué? Porque si hay democracia electoral, nadie lo niega, hay elecciones, que no sabemos en 2024 qué condiciones vamos a tener para las elecciones, porque ese es otro punto. ¿Qué condiciones vamos a tener? Si van a ser elecciones libres, competitivas. O sea, ahí hay un tema que discutir. Pero, digamos, 2019 y 2021 han sido elecciones libres, ¿sí? Pero el problema y la afectación a la democracia no se ha dado con las elecciones, sino que cómo han ejercido el poder. El golpe de Estado del 1 de mayo es la muestra más clara del golpe a la democracia, a la afectación democrática que hemos tenido. Y eso es, digamos, algo que no se puede de ninguna manera soslayar, que se puede obviar. Ese es el golpe. Entonces, por lo tanto, sí hay una afectación a la democracia con el ejercicio actual de poder. Ok, entonces la participación activa, digamos, de esta marcha busca denunciar, demandar todo este tipo de situaciones, ¿no? E incluso hemos visto a jueces, algunos jueces participar de ellas. Claro, es que las afectaciones que se están dando, aunque tal vez muchas personas no las consideren así o no las vean, no las sientan, están tocando a diferentes sectores que, digo, al final quien va a tener los efectos negativos es la población. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha dado a conocer por los medios de comunicación? El caso de 2 jueces que han sido, según los medios, han sido afectados en su estabilidad laboral y han sido trasladados a otros tribunales porque no resolvieron casos que tenían involucrados a personeros del régimen, ¿ya? Porque no resolvieron como querían. El caso de la demanda infundada de la diputada Marcela Pineda contra Janet Aguilar, porque el tribunal resolvió no admitir la demanda. Según la noticia periodística, ya fue separada del cargo y fue trasladada a otro tribunal. Conocimos ayer o antier, no me acuerdo, otro que se me ha olvidado el caso, que también hubo una resolución y que fue separado, fue movido, no me recuerdo, se me ha olvidado en este momento. Pero el punto es de que
Eso, al final, lo que va a terminar afectando es a la ciudadanía, que el día de mañana acuda a una instancia judicial y le resuelvan a favor los jueces, pero estos jueces al final puedan ser trasladados y su caso pueda ser revocado y de nuevo usted esté en el problema, o al contrario, que los jueces al presentar usted su caso no le admitan, no le den el trámite debido o no le resuelvan conforme a derecho porque tienen miedo de ser trasladados. Entonces, al final, ¿quién es el afectado? Es el ciudadano, la ciudadana que va en este caso a acudir al órgano judicial. Entonces, por eso digo, hay afectaciones a diversos niveles. Por ejemplo, esto que planteo de los jueces son los que están afectados o ya salieron afectados, pero al final es la ciudadanía la que tiene el problema al tener un órgano judicial temeroso o cooptado por el órgano ejecutivo. Ok, voy a una pausa más. Cuando regresemos, el abordaje de otros temas que sin duda alguna están ahí, vigentes en el marco de lo que significa esta efeméride que conmemora el fin del conflicto armado, desde luego, y el paso a un nuevo escenario de país que son los puntos en discusión hoy en día. 7:44, vamos a una pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hay muchos aspectos que tienen que ver y rodean todo este tema de la conmemoración de los acuerdos de paz que, si bien es cierto, nos hemos entretenido, es precisamente para ver el entorno en cómo se está generando toda la situación en la que se han visto, desde luego, tratado a lo largo de lo que ha sido en años anteriores y lo que ahora ha pasado en la Asamblea Legislativa con la derogación de este decreto. Lo cierto es que el caso jesuita también abre un hito más allá de lo que podría ser en la Asamblea Legislativa acompañar con la aprobación de una comisión especial que investigue crímenes de guerra, ¿verdad? Que es otro elemento que también está ahí subyacente a lo que estamos tratando esta mañana en el programa, Eduardo. Yo creo que sobre eso, Ernesto, habría que decir algo. A mi parecer, al igual que en las legislaturas anteriores, esta legislatura está abusando de la figura de las comisiones especiales. ¿Ya? Estos temas de crímenes de guerra tendría que ser la Fiscalía la que investigue, ¿sí? Y no una comisión legislativa. La Fiscalía es la que tiene que investigar. Recordemos que ya tenemos, si no mal recuerdo, 1 o 2 sentencias de la Corte Interamericana que abordan los crímenes de la guerra y ordena al Estado investigar estos crímenes y obviamente proceder judicialmente contra los responsables. Eso ya lo dice la Corte Interamericana. Como digo, no recuerdo si son 2 o 3 sentencias sobre este tema. Entonces, ¿para qué crear una comisión especial para eso? Si ya tenemos el informe de la Comisión de la Verdad, que está suficientemente, digamos, señalados quiénes son responsables de qué crímenes. Sin embargo, ese tema del informe de la Comisión de la Verdad, perdón que te interrumpa, sí. Pero estamos en una conversación más abierta en esto. Dicen de que no tiene el efecto de credibilidad que debería de tener, pues hay testigos que en algún momento dicen que hubo manoseo alrededor de todo este informe y eso lo puedes ver tú en el devenir de muchas cosas. Sí, pero por lo general son personas, los que yo he escuchado, son personas vinculadas al alto mando del ejército, las que desacreditan la Comisión de la Verdad, pero igual. Creo yo que hay organizaciones que han trabajado... Bueno, de ambos bandos, de ambos compareceres, diríamos, que es lo más correcto, ¿no? Sí, o sea, cuando les conviene desacreditan, cuando les es favorable, pues señalan de que tiene razón la Comisión de la Verdad. Pero el punto, Ernesto, es que creo yo que hay organizaciones también que han recopilado suficiente información, documentación, para que se puedan seguir investigando o judicializando ya a estas alturas de la historia los casos de la guerra. O sea, eso ya creo que no se necesita una comisión especial, porque a mi juicio la comisión especial lo que va a hacer es otro show de los que ya nos tiene acostumbrado la Asamblea para
tener sentado a personeros vinculados a partidos políticos y descargar sobre ellos pues toda una serie de ataques que, como digo, eso se debería resolver en los tribunales de justicia, no ahí en un circo que pueda armar la Asamblea Legislativa para deslegitimar personas. Como digo, no estamos en contra, no estoy en contra de que se juzguen a estas personas, pero que se haga el debido proceso y en la instancia correspondiente. Mira, esto también se da, digamos, en un dilema, ¿verdad? Yo le hice la pregunta al presidente del Congreso, que también estuvo con este servidor el día de ayer, sobre un tuit en el que posteaba la declaración sobre la existencia o el desaparecimiento posible, o al menos la interpretación. Mira, esa es una interpretación. Lo que nosotros hemos dicho es que, y aclaraba él de que en su momento no es la Asamblea Legislativa quien estaría desapareciendo a partidos que tradicionalmente han estado gobernando el país, decía él. Es más, es la misma población que ya lo ha hecho en las urnas. Esto es con relación a unas declaraciones en las que, por ejemplo, también se sumaba el jefe de fracción de Nuevas Ideas y decía: feliz año nuevo, Arena y FMLN estén listos para lo que viene, ¿no? Sí, uno puede leer entre líneas y ahí hay obviamente una amenaza contra estos dos partidos, ¿verdad? Aunque lo han aclarado. Por eso te decía él me decía... Solo remitiéndonos al texto de los tweets, sin tomar en cuenta las aclaraciones. O sea, eso es lo que puede entender fácilmente a partir de ese texto. Ahora, como lo decía el presidente de la Asamblea Legislativa, pues obviamente es el Tribunal Supremo Electoral al que quien le corresponde realizar ese procedimiento si se iniciara, pero no hay que perder de vista que también la Asamblea Legislativa puede hacer reformas que guste a efecto de facilitar la cancelación de partidos políticos. O sea, eso tampoco hay que ser inocentes creyendo de que no lo puede hacer la Asamblea Legislativa. Ya lo han demostrado, pueden hacer lo que se les antoje. Entonces, no estaría raro pues que pueda concretarse esto, pues no sé, pero el punto es de que ya estamos en una etapa, y solo quería retomar eso, Ernesto, ya donde se está calentando el ambiente previo a la elección 2024. Eso me da la pauta precisamente para lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es tu expectativa con relación a este año? Llevamos apenas 12 días del nuevo año, 22. ¿Cuál es tu expectativa desde el punto de vista de todos estos elementos que esbozan un balance de país, ¿verdad? Desde tu perspectiva, ¿verdad? Yo lo que espero es que este año sea el año de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Que la ciudadanía se asuma como sujeto de derecho y exija a los gobernantes que gobiernen bien. Porque ese es el punto, Ernesto. O sea, aquí no es estar en contra de Nuevas Ideas o del gobierno por deporte, sino que porque no están gobernando bien. Ese es el tema. Y en esa medida, yo lo que espero es que la ciudadanía logre articularse y fortalecerse al punto de tener la fuerza para exigir que se hagan bien las cosas. Eso creo yo que es mi principal expectativa, que la ciudadanía logre esa unión. Lo segundo, yo esperaría que, en función del sistema democrático, la oposición se logre recomponer, se logre sanear y logre fortalecerse de cara al proceso electoral 2024. ¿Cuál es tu valoración con relación digamos, al papel que está jugando, que yo creo que no hay mucho margen porque no tienen la cantidad necesaria, hegemónica o predominante para tomar decisiones del estamento político legislativo? ¿Cuál es tu valoración del papel de los partidos políticos que representan la oposición en el país? Bueno, en primer lugar, tienen el número de diputados que la población les dio, ¿verdad? O sea, ese es el apoyo popular que tienen. Y ese apoyo popular significa que no tienen la capacidad de incidir en la aprobación de leyes o nombramientos de funcionarios. O sea, ¿ya? Y en esa medida que no tienen esa capacidad, pues se ve limitada las posibilidades de, lo voy a decir de esta manera, de mostrarse a la población, ¿ya? No tienen esa posibilidad, porque aparte que el aparato comunicacional del gobierno los tiene anulados, o sea,
no se ve comunicación de los partidos, pero también sus iniciativas no tienen la mínima posibilidad de tener un resultado positivo, es decir, que se aprueben. Y si a esto le sumamos que han creado esta dirección de obras municipales que, aparte de ser inconstitucional, le quita, digamos, esa posibilidad a la oposición de exhibir obras y de decir, mire, esto es lo que estamos haciendo por el municipio. Entonces, lo que deja es una oposición sin muchas ventanas para mostrar su valía, mostrar lo que puede hacer. Entonces, eso ya es un escenario complicado para la oposición, que le demanda creatividad de cómo mostrar a la ciudadanía que ha cambiado o lo que sea. Pues, por el papel contestatario que han tenido la oposición, obviamente, que es parte de su rol en términos, digamos, específicos, aunque en general deben de ser aportativos, denuncian mucho la persecución política, y creo que también iba en consonancia de lo que conversábamos anteriormente. Tú has sido un, digamos, crítico de algunas políticas, como también creo que te ha caracterizado ser bastante ecuánime a la hora de hacer evaluaciones. ¿Te consideras un perseguido político? No, yo de momento no, de momento. O sea, más allá de que en redes sociales hasta el mismo presidente lo tergiversa lo que uno dice, ¿verdad? Pero eso creo yo que no da la categoría de persecución política. O sea, te digo esto porque también en el contexto de la evaluación que estamos haciendo son expresiones que he escuchado, ¿verdad? Incluso hasta de persecución religiosa. Lo que sí creo es que las organizaciones sí han sido perseguidas políticamente con el intento de la ley de agentes extranjeros. Ahí sí podríamos... Que por cierto, no está todavía, digamos, en veremos, ¿no? Sí, no. Y estaba lista, me decía la diputada. Sí, no, si es que está para ser aprobada. Haciendo el símil, es la bala en la recámara, ¿verdad? Está lista para ser disparada. Ahí sí creo yo que podríamos mencionar persecución política contra las organizaciones. Ya el querer aprobar este tipo de legislaciones que, como ya lo han dicho, lo que buscan es callar la voz de las organizaciones. Eduardo, te agradezco que nos hayas permitido, como siempre, tener el tiempo de parte tuya para poder hacer los análisis pertinentes y las lecturas de los momentos coyunturales que vive el país en materia política, en materia social. Gracias por habernos acompañado. No, siempre a las órdenes, Ernesto, y gracias por las invitaciones. Bueno, gracias. Vamos a, desde luego, a despedirnos como programa, no sin antes invitarles a que continúe con nuestra programación. Viene la energía en un 100% elevada para que usted pase una buena mañana. Por supuesto, aquí está Arriba Mi Gente, ya listo para que usted pase muy entretenido, muy informado y por supuesto muy alegre. Vamos desde luego a despedirnos. Gracias como siempre, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lidamos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.